Continuamos en Oro Noticias para estar bien informados. Y hoy nos acompaña en el estudio el señor alcalde del municipio de Piedecuesta, Mario José Carvajal. Sin duda, Piedecuesta es otro de los municipios que hace parte del área metropolitana y que, a pesar del crecimiento, como lo ha tenido el departamento, como lo tuvo el país, pues se han aplicado una serie de medidas para contener precisamente la mitigación, que siga creciendo esa curva de contagiados. Buenas noches, alcalde. Bienvenido. Carlos Julio, muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo especial para todos los televidentes y del canal Troy, por supuesto de Oro Noticias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sin tener en cuenta que acaba de revelar hoy el Ministerio de Salud, hasta ayer Piedecuesta tenía 977 casos de contagio, pero también la cifra de que únicamente hay activos 553, 344 recuperados y 44 defunciones. ¿Cuáles acciones ha adelantado su administración o ha cumplido cuando ya pues llegamos a los 5 meses de pandemia en Santander y en el país? Pues a ver, Carlos Julio, Piedecuesta ha sido un municipio relativamente juicioso a la hora de aplicar las diferentes medidas. Digamos que al principio, los 2 primeros meses hubo un aislamiento casi que total. Se aplicó un pico y cédula bastante estricto, que fue el de 2 dígitos, posteriormente se aplicó el de 5 dígitos diarios y bueno, digamos que en ese momento pues había mucha expectativa, había mucho miedo con el tema de esta emergencia sanitaria, la gente fue muy juiciosa, logramos que el departamento de Santander, como todos lo conocen, fuera uno de los departamentos casi modelo a nivel nacional y en los últimos 2 meses empezamos a crecer de manera exponencial, digamos que la fatiga de la cuarentena llevó a que la gente saliera a las calles, se aplicó un pico y cédula mucho más laxo, por decirlo de alguna forma. La gente empezó a acudir a sus diferentes oficios, comerciales, académicos, en fin, todo lo que podamos decir, pero Piedecuesta tiene un comportamiento muy relacionado, muy parecido al del área metropolitana de Bucaramanga. Hoy estamos llegando casi a los 1000 contagios, como usted lo acaba de decir, 570 aproximadamente activos. Con la Secretaría de Salud hemos logrado identificar a estas personas, les hacemos un acompañamiento, hacemos el respectivo cerco epidemiológico, seguimos a todas esas personas de manera prudente, pues lamentablemente tenemos que decirlo, el comportamiento de algunas personas que ven el COVID, pues es una amenaza, hay que decirlo, pero no podemos hacerle bullying, no podemos rechazar a las personas en comunidad y mucho menos agredirlo. Entonces, por eso se ha hecho de manera prudente, casi que de manera inteligente, por decirlo de alguna forma, para que estas personas no se vean sometidos a un rechazo social. Eso lo hemos hecho campañas de desinfección, campañas de limpieza en los sitios que hemos detectado que se han presentado varios contagios en una misma zona. De manera prudente hemos acudido con la Piedecuestana de Servicios, con los bomberos del municipio de Piedecuesta, hemos realizado campañas de desinfección, que es lo más importante, y bueno, la comunidad ha colaborado, tenemos que decirlo. En su momento se entregaron las ayudas humanitarias que todos sabemos, se entregaron mercados, se entregaron ayudas, en fin. Hemos podido, desde la administración municipal, coayudar a todo este proceso en el manejo de la pandemia en el departamento y en el país. Sin duda, pues hay quienes señalan, no sé usted el punto de vista, señor alcalde, en que el Día de la Madre y el primer día sin IVA fueron casi que decisivos para esa expansión, para esa disparada de los casos de COVID. Pues en el caso de Santander, en el país se presume que fue lo mismo, pero en el caso de Piedecuesta se sintió también. ¿Está de acuerdo con quienes consideran que esas 2 salidas de una u otra forma echaron al traste lo que se estaba haciendo? Pues mire, Carlos Julio, todos queremos mucho a nuestra madre, ¿cierto? Y digamos que muchos acudimos a los hogares, a las casas de nuestros padres, a felicitarlos el Día de la Madre y el Día del Padre, y pues los expertos dicen que ahí fue el primer día donde nos reunimos 8 o 10 personas y de pronto no vimos el inconveniente o no vimos el peligro, ¿cierto? Y ahí empezó pues el primer foco de contagio en esas reuniones familiares y posteriormente pues algunos se deben asegurar que el primer día sin IVA realmente fue algo lamentable en el manejo de la emergencia, pero bueno, digamos que ya superado eso, tenemos que seguir enfrentando esta situación y lo que queremos realmente, Carlos Julio, es, ahorita ya el gobierno nacional habla con un nuevo decreto, toma unas medidas, nos dice prácticamente qué es lo que debemos hacer, o sea, ahí no nos está diciendo tomen ustedes el control, hagan ustedes esto, no. Ellos van a tomar el control y nos van a decir cómo debemos comportarnos.
la indisciplina social, que es lo que siempre hemos hablado. Inclusive a usted le tocó trabajar duro, noche y día, pasar, como se dice, en vela, porque pues hay un caso paradisiaco que es la Mesa de los Santos, en donde la gente tiene sus parcelas, tienen sus sitios de veraneo, pero sin duda también la tentación de salir hacia allí. En ese aspecto, ¿se pudo finalmente controlar o había uno que otro que se colaba, alcalde? Sí, mire, en la mesa tenemos jurisdicción el municipio de Piedecuesta, el municipio de Los Santos. Nos pusimos de acuerdo con el alcalde Bernardo y tomamos una serie de medidas conjuntas para controlar esa zona. Recordemos que Piedecuesta no solamente tiene acceso a la mesa por el tema del peaje, también hay 2 veredas que tienen unas vías rurales, que es el caso de la Navarra, y por el lado del sector de Monterredondo hay unas vías que son bastante inclinadas, pero que digamos que muchas personas las utilizaron para llegar a la mesa. Como una trocha. Como unas trochas. Entonces, con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, logramos controlar en buena medida eso, y digamos que en los últimos 2 meses ha mejorado el comportamiento. Recordemos esa foto que fue publicada, creo que por Vanguardia Liberal o por un medio de comunicación, no recuerdo cuál, pero era la fila de carros llenando las 2 vías principales de la mesa, la de Curos y la de la Cueva de la Pizca, donde a todo el mundo le dijeron, bueno, todos en cuarentena, todas a sus casas, y la gente arrancó fue de paseo para la mesa. Entonces fue bastante preocupante, pero bueno, el comportamiento ha cambiado. Digamos que muchas de las personas que han acudido a la mesa lo han hecho de manera respetuosa, de manera juiciosa, ha mejorado el comportamiento, y tampoco podíamos aislar en estos últimos tiempos a la mesa de manera total, porque muchos de los residentes de la mesa nos dijeron, oiga, venga, o sea, yo sé que aquí la gente viene de paseo y la gente viene a veces de rumba, pero tengan en cuenta que nosotros vivimos acá, o sea, nosotros no somos los culpables de que esto lo cojan aquí de rumbeadero, pero sí les pido que no sean tan estrictos con nosotros, porque prácticamente llegó un momento en que la gente no pudo ni salir a hacer mercado, unas semanas. Entonces la gente, el residente, el nativo de la mesa, se quejó de esa situación y fue necesario pues también abrirle los espacios para que hicieran lo propio. Bueno, hoy se conoció ya por parte de la Presidencia de la República en el sentido de lo que va a pasar a partir del próximo martes, del 1, donde usted lo señalaba. Ya el gobierno le va a trazar las directrices tanto a ustedes, los alcaldes, como a los gobernadores, pero también casi que, como se dice, un aislamiento selectivo en donde la responsabilidad primordialmente va a estar en nosotros. En el sentido de medidas, señor alcalde, aunque pues ahora son trazadas con el gobierno nacional, ustedes han hablado en una reunión el próximo sábado con el señor gobernador, los alcaldes del área que han trabajado en conjunto con Barranca Bermeja y San Gil. ¿Qué ha visualizado, por ejemplo, en el caso de Piedecuesta? Aunque todo, vuelvo y repito, es en equipo, pero particularmente, ¿qué le preocupa a María José Carvajal de lo que debe ser la implementación, las nuevas medidas a partir del próximo martes? Pues mire, Carlos Julio, en ese decreto nos están diciendo los responsables del cuidado son ustedes. Entregan la responsabilidad del ciudadano, dicen, póngase tapabocas, cuídese, mire que estamos en esta situación. Sí. Luego nos dicen a nosotros como autoridades, ustedes van a tomar unas medidas siempre y cuando nosotros lo permitamos. Entonces yo sí aplaudo la decisión del señor gobernador de convocarnos nuevamente el día sábado. No podemos desconocerlo, Carlos Julio, nosotros somos un área metropolitana, somos un conglomerado metropolitano y tenemos que reunirnos para tomar medidas. Las medidas de Piedecuesta se sienten en Florida, se sienten en Girón, en Bucaramanga, y las de Bucaramanga en el resto del área. Entonces nosotros no podemos ir como rueda suelta, nosotros tenemos que actuar de manera articulada, y por eso aplaudo la decisión del señor gobernador de convocarnos nuevamente para tomar medidas conjuntas. ¿Qué me afana a mí? O sea, realmente está identificado los focos de aglomeración, por decirlo de alguna forma, donde la gente se aglomera y no obedece a otra razón que allí se acumulan los puntos comerciales. Entonces, por ejemplo, las zonas céntricas de los municipios tienen un comportamiento similar. ¿Cuál es? Queda la zona bancaria, queda la zona de comercio, de pronto la plaza de mercado o algún centro comercial, ¿cierto? Que son las zonas donde tradicionalmente nosotros nos reunimos. Hay que pedirle el favor a la banca, que tome mejores controles, porque usted, por ejemplo, ve en los bancos, usted entra y hay 5 o 10 personas, no hay más, está el aislamiento y todo, pero afuera está la fila de 200 personas esperando que los dejen entrar, ¿cierto? El rayo del sol, con listo. todas las incomodidades. El sistema de transporte masivo, a mí nunca ha dejado de preocuparme la aglomeración del sistema de transporte masivo. Hay restricciones, hay pico y cédula, hay pico y placa, pero la gente tiene que salir a trabajar o tiene que salir a cumplir sus tareas. Sí. Entonces, si usted ve, pues digamos que Metrolínea ha hecho un esfuerzo importante en cumplir con ese 35% de la capacidad transportadora, ¿cierto? Sí, señor. Pero resulta que muchas personas van ahí, toman su foto,
hacen un video y uno se da cuenta que efectivamente pues es sencillo, es una operación matemática. Si el bus tiene 50 puestos, pues ¿cuánto es el 35%? Más o menos 18 personas. Y resulta que hay más de 18 personas en esos buses. Entonces, esas son cosas que a uno le preocupan porque de todas maneras no debemos desconocer, no debemos relajarnos, decir, bueno, ya el gobierno habló, el presidente habló y nos soltó, ¿cierto? Eso no debe ser así, mire. Miremos las noticias internacionales. España, 7.000 nuevos contagios, 7.000 nuevos contagios esta semana, ¿cierto? Entonces, todo eso debe llamarnos a nosotros que sí, efectivamente, la situación en el país ha mejorado o está mejorando esta semana. Santander está un poquito atrás porque digamos que nosotros contuvimos un poquito más el pico de la pandemia, pero eso no debe llevarnos a nosotros, bueno, esta vaina en septiembre, otra vez todos a la calle, tranquilos, como si no hubiera pasado, porque tenemos que seguirnos cuidando. Esto nos va a acompañar a nosotros por lo menos hasta enero o febrero del año entrante. Y si hay un buen comportamiento, así va a ser. Si hay un mal comportamiento, pues muy seguramente esto va a seguir hasta mitad de año del año entrante. No, que va a llegar el gobierno a tomar la decisión de volver a hacer un encerramiento total. Sí, claro. Alguien decía, por fin a la cuarentena, pero hay que tener cuidado. Por eso va como lo ha dicho el gobierno nacional, usted lo ha señalado, señor alcalde, en el cuidado de todos nosotros. En los sectores económicos, ¿cómo le ha ido a Piedecuesta? En lo que usted ha podido activar, es decir, en las mismas solicitudes que ha elevado el gobierno nacional, buscando igualmente que otros puedan tener la apertura. Pues mire, Carlos Julio, se han aperturado varias actividades, hemos tratado de aperturar negocios que nosotros entendemos que están muy golpeados, por ejemplo, caso de bares, caso de restaurantes, caso de gimnasios que están prácticamente quebrados, muchos de ellos han cerrado, los restaurantes igual, y ya no aguantan más. Ahorita nosotros tenemos una línea de crédito a través del Banco de la Gente, con el que planeamos entregarle unos créditos a esos pequeños comerciantes, sobre todo de las actividades. Vamos a tener prelación, vamos a darle prelación a esas actividades comerciales que han sido más golpeadas, como bares, restaurantes y gimnasios. Lo que queremos es que ellos, apenas superemos el mes de septiembre, que supuestamente es el mes más duro para el departamento de Santander y para el área metropolitana, logremos que esos negocios se mantengan. ¿Por qué? Porque un restaurante tiene 2 o 3 meseros, ahí genera 3 empleos, tiene 2 o 3 domiciliarios, las personas que llevan los domicilios a diferentes. Si nosotros logramos que esos pequeños establecimientos de comercio no cierren de manera definitiva, vamos a lograr sostener el empleo, es decir, que no haya más tasa de desempleo, porque ya hoy la tasa de desempleo prácticamente superó el 20%, 23%, y eso es una situación bastante seria para el área metropolitana de Bucaramanga, sobre todo. Recordemos que nosotros somos un conglomerado de más de 1.300.000 habitantes, y esta tasa de desempleo es muy alta para el conglomerado que nosotros tenemos. Doctor Mario, el pasado domingo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, decía aquí, en Oro Noticias, que con preocupación casi que la indisciplina social está marcada con los jóvenes. Son los que ustedes encuentran en las rumbas, encuentran en sitios que ya los han acondicionado y realmente sin la menor protección, sin el menor cuidado, y son los que llegan tomando licor, llegan a los hogares y allá es donde los padres y a los abuelos. Los padres. Y el 75% de los muertos son esos adultos mayores, precisamente quienes están tranquilos en las casas y dicen, pero ¿a qué horas me contagié si yo nunca he salido? Sí, llegamos con el virus a la casa. No, mire, Carlos Julio, el 70% de los contagios es de personas menores de 40 años. De 40 a 45 años, el 70% están los contagios ahí. Irónicamente, los que menos se contagian son los adultos mayores, ¿cierto? Porque de pronto son los que más se cuidan. Pero si miramos la tasa de mortalidad, se invierte. Entonces, la tasa de mortalidad, el 70% está en esos adultos mayores y el 30% en los jóvenes. Es decir, las personas que salieron a las calles y contagiaron a sus padres y a sus abuelos no están falleciendo esos adultos mayores que muy probablemente sí estuvieron cuidándose de manera adecuada. La Piedecuestana se vio en la necesidad de suspender el servicio de agua potable entre las 7 de la noche y las ayer 6. 7, 8 de la noche y las 5 de la mañana de hoy. Luego de 5 años no había el mantenimiento en los tanques. Entiendo que usted pudo explorar, verlos, ver la dimensión, la capacidad, pero finalmente hacer ese cuidado, digamos que ese mantenimiento, porque también pues la salubridad de la comunidad en ese aspecto, por el agua que consumen. Sí, es importante, de todas maneras, usted sabe que los acueductos en cualquier lugar del país son trascendentales para la vida de cualquier comunidad. Con la Junta Directiva de la Piedecuestana y el señor gerente de la Piedecuestana, pues vimos que no se le hacía el mantenimiento adecuado al tanque hace ya una cantidad de años, cuando la norma exige que por lo menos sea cada 6 meses, ¿cierto? Entonces ya trazamos un cronograma
para estar realizando esta actividad en ese tanque. Es el tanque de la PETAT La Colina, planta de tratamiento de agua potable del barrio La Colina, que es nuestro principal tanque que lo abastece a la mayor parte del municipio. Vamos a hacer lo propio con el tanque del sector de la cantera, que está ubicado en el sector de Bariloche, para lograr hacer su limpieza, y vamos a estarlo haciendo de manera esporádica para tener un buen control en la salubridad de esos tanques que son tan importantes para la prestación del servicio. O sea, no es prestar el servicio por prestarlo, sino prestarlo en mejores condiciones. El 30 de octubre, 31 de octubre, pues expira el plazo que ha dado el Gobierno Nacional para que ustedes, los entes territoriales, pues facilitaran la condonación de intereses, sí, claro, por deuda de impuestos, carros, comparendos, pero también el 20% del capital. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los piedecuestanos? Ahora, la invitación, porque pues oportunidades, y digamos que gangazos como estos, pocas veces se dan. Pues mire, Carlos Julio, en últimas, con la situación que todo el mundo está viviendo, que están viendo los comerciantes, que están viendo los industriales, que está viendo cada uno de los hogares de Piedecuesta, del Ari, de Santander, pues el comportamiento ha sido relativamente bueno. El Gobierno Nacional, a través del decreto de emergencia, permite que se condonen, que se perdonen todos los intereses de las deudas y hasta el 20% del capital, en lo que usted acaba de decir, en comparendos, en predial, en industria y comercio. Entonces, todas estas personas que tengan un establecimiento de comercio, que estén atrasados, que vean que pueden acercarse a pagar eso, realmente es una oportunidad de oro para hacerlo antes del 30 de octubre. Después del 30 de octubre, ya los municipios no vamos a tener la oportunidad ni de rebajar intereses de la manera en que se hizo en ese decreto, ni de rebajar el capital. Rebajar el capital nunca había existido. Nunca. Siempre se permitía era hacer unos descuentos y entregar unos incentivos con los intereses, pero nunca el Gobierno Nacional había permitido que los entes territoriales rebajaran buena parte del capital, como en esta situación se está dando. Entonces la invitación es a que si pueden acercarse a cancelar esto, ahí va a estar la Secretaría de Hacienda y la Tesorería muy atentos a atenderlos de buena manera. Pero muchas gracias, señor alcalde, y pues el llamado, ¿no?, a la gente, no solamente a los piedecuestanos, a todos a quienes nos ven, porque hay digamos, una oportunidad de libertad, llamémoslo así, pero no libertinaje. A partir del 1 de septiembre, en ese sentido, tomar las medidas, y pues ya va en la concientización de cada uno de los ciudadanos en tomar las medidas. Carlos Julio, muchas gracias a usted, y bueno, como usted lo acaba de decir, está pasando la cuarentena, pero no ha pasado el virus, y tenemos que seguirnos cuidando. Entonces, muchas gracias, Carlos Julio, y un saludo especial para todos los televidentes de Oro Noticias. El señor alcalde del municipio de Piedecuesta, el doctor Mario José Carvajal, nuestro invitado esta noche en Protagonista. Nosotros nos despedimos y los invitamos para que mañana nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Feliz descanso.